Muy buenas tardes a todos nuevamente. Señor subsecretario, señores secretarios, les agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión. Empresarios, empresarias, esposas también de los empresarios, les agradezco mucho que nos dediquen esta mañana, algunos de ustedes desde muy temprano y algunos que nos incorporamos para la comida con mucho gusto. Muchas gracias por dedicar a la labor que hace Coparmex, por hacer comunidad, por hacer un mejor país, por contribuir todos juntos a hacer un mejor país. Vengo con mucho gusto a estar en este centro patronal. Grandes hombres y mujeres también que los acompañaron, fueron presidentes, fueron voluntarios, han sido voluntarios de la Confederación. De hecho, nuestro origen nació aquí, en Nuevo León. Este origen de un sindicato patronal con inspiración humanista. Esta inspiración y vocación emprendedora que nos ha dado muestras de que sí se puede, que tu empresa y que la economía crezca y que disminuyamos las diferencias. Vengo con mucho gusto a felicitar a Alfonso por su término de su gestión aquí en el Centro Empresarial y agradecerle a Beatriz y a sus hijos el apoyo que le han dado para prestárnoslos en un tiempo y pedirte, Beatriz, que nos lo sigas prestando porque es vicepresidente nacional y yo confío mucho en su trabajo. Pero si no es por la familia, que es nuestra fuente de inspiración, entonces ¿cómo podríamos estar en esto? Muchas gracias. Y también felicitar a Alberto y comprometerme junto con él, por supuesto, porque esto lo construimos juntos. Igualmente agradecerle a Alejandra y a tus hijos, Alberto, el apoyo que te dan para estar aquí con nosotros y estar los próximos años. Platicábamos hace un momento que a mí me correspondió ser presidente de Centro Empresarial cuando Alberto, su padre, fue presidente nacional. Así es que igualmente estoy muy contento de hacer equipo con los Fernández. Muchas gracias y muchas felicidades. Y por supuesto, todo nuestro compromiso para dar nuestro mejor esfuerzo por construir un México más auténtico, un México más libre, un México que crezca en esta transición que hay que reconocer que la dejamos un poco abandonada en los últimos años. Tuvimos un cambio de partido en el poder y como que de repente, recuerdo muy bien que Alberto nos decía, bueno, ¿y ahora cuáles son nuestras banderas, verdad? Porque la Coparmex necesita seguir vibrando. Pues así como la Coparmex, la sociedad en general abandonamos el liderazgo participativo en cada una de las comunidades en donde estamos. Necesitamos tomarlo con fuerza. Hoy que México parece tener una oportunidad inigualable, que si no la aprovechamos probablemente en 30 o 40 años no nos las podremos volver a topar. Existe el ambiente de tal forma que exista el consenso. Para eso tenemos que trabajar, para que pase de un pacto político a un pacto de la sociedad por la sociedad. Que sea la sociedad la que le dé la firmeza a este pacto por México. Y eso lo tenemos que trabajar nosotros, la sociedad. Y la verdad, nosotros, siendo los empresarios, dirigentes de empresa pequeña, mediana y grande, somos los líderes de la sociedad, por lo menos una buena parte del liderazgo social nos corresponde. La sociedad es la que debe de encargarse que este grupo de reformas nos den la plataforma para el desarrollo de México. Ya tuvimos recientemente la reforma laboral con sus pros y sus contras y sus debilidades que tenemos que trabajar juntos con la Secretaría, con las autoridades, con nuestros sindicatos, colaboradores de las empresas, para poderla llevar a cabo y que sirva para la productividad en una visión nueva del México moderno, de las relaciones obrero-patronales con una visión de futuro. Ya tuvimos recientemente el anuncio del presidente sobre la reforma constitucional en materia de educación. Hoy el reto es que tengamos una verdadera ley general de educación que nos permita aterrizar el espíritu de la reforma educativa. Participación de los padres de familia, escuelas de tiempo completo, verdadera profesionalización del magisterio, dándoles oportunidades a los maestros para que puedan superarse y cada vez ser más maestros en el ejercicio del magisterio de su vocación.
Necesitamos salir fortalecidos de esta iniciativa de reforma educativa y no bajar los brazos por lo que ha ocurrido desde la semana pasada. Si bien es cierto, el Estado de Derecho es importante, es importantísimo que siempre prevalezca sobre cualquier decisión política y por cualquier tentación de autoritarismo. Pero independientemente de la dirección del sindicato, tenemos que seguir trabajando con los maestros y las autoridades para hacer la reforma educativa con equidad y calidad para todos los mexicanos, con un alto ingrediente de participación social. Algunas gentes, periodistas, políticos, me preguntan por qué los empresarios Coparmex en particular, pero generalmente por qué todos los empresarios se preocupan por la educación. Y la respuesta es bien sencilla. Los empresarios Coparmex estamos interesadísimos en que salga una reforma educativa profunda, en donde no haya vencidos, sino solo vencedores, porque necesitamos verdadera calidad en la educación para todos los mexicanos, porque necesitamos mejores personas. En particular, en la filosofía Coparmex, en la cultura Coparmex, estamos conscientes, como bien lo decía Alberto ahora, que podemos tener el capital, podemos comprar el terreno, construir la nave, comprar la maquinaria, inclusive la tecnología. Podemos tener los recursos económicos, pero sin personas no hacemos empresas. Las empresas son formadas por personas y son para las personas. Por eso, por razón lógica y pragmática, queremos tener mejores personas, que formemos empresas, que formemos instituciones y que entonces contribuyamos a un México mejor. Por eso nos interesa la educación y estaremos participando hasta que salga una reforma educativa verdadera, profunda y de largo plazo. Tenemos que participar en la reforma energética, por supuesto, y en la de telecomunicaciones. Nuestro enfoque haciendo énfasis sobre todo en los contenidos. Necesitamos elevar la calidad de contenidos. Necesitamos, por supuesto, autoridades que regulen el mercado, pero al mismo tiempo que prevalezca la libertad y la participación, la libre iniciativa. Y en materia de energía, necesitamos que haya suficientes fuentes de energía en México. Y si tenemos con qué, explotarla adecuadamente y que este sea un motor de desarrollo para México, para los mexicanos. El 75% de nuestras reservas no tenemos la tecnología para poderlas explotar. Necesitamos aliarnos, necesitamos abrir, necesitamos impulsar a Petróleos Mexicanos para que sea competitiva internacionalmente. Entonces tenemos que abrir la inversión hacia la energía, hacia la exploración de petróleo, hacia pozos de aguas profundas o pozos maduros, para que podamos entonces obtener este 75%. Y en gas shale, pues todos sabemos y sufrimos las carencias que tenemos en México sobre este producto, esta fuente de energía. Necesitamos abrirla y necesitamos adquirir la tecnología, sobre todo en clústeres donde nos permitan a la gran empresa hacer asociación con la pequeña y la mediana empresa, para entonces tener la oportunidad de generar este mercado detonador para el desarrollo regional. La pequeña y mediana empresa en estas cadenas productivas bien podría generar los empleos que tanto necesitamos los mexicanos. 12.8 millones de mexicanos en extrema pobreza es el reto de todos. No es el reto del gobierno, es el reto de todos los que hoy en día tenemos un trabajo. Es el reto de todos los que tenemos la oportunidad de crear, la oportunidad de formar nuevas oportunidades. Y ese reto lo tenemos que afrontar con valentía, juntos, sociedad y gobierno. Por eso tenemos que trabajar fuertemente en esta plataforma de reformas para disminuir las diferencias de los mexicanos. Los que estuvimos en Durango recientemente en octubre, permítanme recordarles, y los que no estuvieron, compartirles dos de las conferencias que me impactaron sobremanera. Una conferencia por la mañana del viernes de una mujer de África que es Premio Nobel de la Paz. Esta mujer había tenido la oportunidad de estudiar estudios universitarios, cursar estudios universitarios y regresar a su país. Es decir, tenía cierta posición para poder
desarrollarse como persona. Regresa a su país y en su país observa una gran dificultad para las mujeres, maltrato de las mujeres, impedimento de la participación en la vida pública de las mujeres, discriminación de las mujeres. Y ella lo oía como que algo estaba ajeno a ella, porque en el seno de su familia no tenía ese fenómeno. Hasta que un día le tocó a su puerta, y era su vecina. Y su vecina le pidió cobijo para ella y para sus 8 hijos. Dentro de ellas 5 mujeres. Y con ellas empezó a convivir y sentir cerca el gran fenómeno de la marginación de la mujer en su país. Decidió participar, pensando ese dicho que tenemos los mexicanos: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y empezó a participar, y empezó a cambiar la cultura de su propio país para transformarla. Y entonces encontró la posibilidad de ser escuchado. Luchó, por supuesto, pero hoy en día la presidencia de su país la ocupa una mujer, y ha cesado la marginación y el maltrato a la mujer con política pública para poder responder ante ese fenómeno. En fin, salió de su burbuja, esa comodidad que ella tenía para poder transformar su país, aunque pareciera el problema ajeno a ella misma, pero un día le tocó la puerta. La ligo esta con la reflexión que nos hizo el señor Michael Porter al finalizar la sesión. Y dijo: mexicanos, ustedes tienen la gran oportunidad de crecer en el orden del 6 o del 7% sostenido por los próximos años. Si alinean las voluntades, si construyen sobre las coincidencias, entonces podrán crecer, tener una plataforma de crecimiento, y podrán pasar de ser la 12 o la 14, según la medición Economía del Mundo, a ser la 6ª o la 7ª. Pero ¿qué van a hacer con ese crecimiento? Ese crecimiento realmente no podrá ser sostenible y por tanto sustentable. Y nos preguntábamos por qué, y nos dijo: por las grandes diferencias que tiene. 12.8 millones de mexicanos. Las diferencias que hay entre los mexicanos, si no lo hacen adecuadamente su crecimiento, entonces el desarrollo de sus empresas, el crecimiento de corto plazo, no lo van a poder sostener en el tiempo. Mientras que en Nuevo León tenemos el 1.9% de la población en extrema pobreza, en Baja California el 3.5%, pues en Chiapas tenemos el 24%. 1 de cada 4 mexicanos que viven en esa región están en extrema pobreza. Y así en el sureste, desde el 19, el 20, el 22% de los mexicanos que no tienen oportunidad. Decía Alberto Fernández cuando fue presidente nacional: tenemos que, a través del desarrollo regional, brindar oportunidades y subir al mercado. Y eso, por supuesto que es política pública, pero sobre todo es vocación empresarial. Eso es una obligación que tenemos los mexicanos que tenemos oportunidad. Nuevo León ha comprobado que el modelo funciona. 1.9, aunque hubiera un neoleonés en extrema pobreza, sería nuestro reto. 88,000 habitantes de este estado están en extrema pobreza, de 4.6 millones de neoleoneses. Ese es el reto. El reto es que, aunque tengamos un indicador de pobreza a la mitad de la pobreza del país, aún tenemos un reto de 19% de la población. Tenemos que estar orgullosos del modelo que tenemos, pero es un modelo que lo tenemos que explosionar con responsabilidad social. Tenemos un modelo de educación que nos permite sentirnos orgullosos de que estamos por encima del desempeño de la media nacional en escuelas primarias, sobre todo en matemáticas y español, y en escuelas secundarias en español. Pero todavía tenemos mucho que hacer. 8.2 grados escolares, 15% arriba de los grados de todo el país, muestran de que el modelo puede funcionar. Generar desarrollo todos juntos, con una cultura de centrar a la persona en el centro de nuestras actividades, ha funcionado en Nuevo León. Ahora hagamos un pacto por el futuro de Nuevo León. Por supuesto que tenemos problemas de endeudamiento. Están hipotecadas las generaciones futuras. 186% de las participaciones
es lo que se requiere para poder cubrir la deuda para los próximos años. El reto es de todos. Tenemos que discutir hoy en día en nuestro Congreso una ley de responsabilidades de endeudamiento de las entidades federativas. Y nuestra propuesta es que no es malo el endeudamiento excesivo, el endeudamiento irresponsable, el que hipoteca, por supuesto que sí es malo. Nuestra propuesta es que tengamos una fórmula con participación ciudadana. Si los ciudadanos unidos con el gobierno salimos adelante con nuestros retos, ¿cómo no podemos entonces sustentar un esquema de endeudamiento para infraestructura con un compromiso de disminución del gasto corriente? En México tenemos un grave problema en el uso de fondos públicos y tenemos que comprometernos todos. En muchas entidades, el 90% de los recursos se van en administrarlos y solo el 10% se pueden aplicar. Ahí es donde tenemos un reto. Pero sobre todo tenemos un reto de sacar adelante las oportunidades para todos los mexicanos. Y cuidado, parece ser, como decía Alberto, que en muchos cafés solucionamos México, pero salimos del café y nos regresamos para ver el béisbol o el fútbol, o pues quizá ir a jugar golf. Tenemos que pasar el café a la vida diaria, al compromiso de todos nosotros. Eso es lo que nos interesa en Coparmex, que hagamos comunidades, que fortalezcamos nuestras instituciones, que realmente cumplamos con la vocación empresarial, en la conciencia que la persona, el ser humano, se forma inicialmente en la familia, posteriormente en el sistema educativo y se sigue formando en la empresa. Por tanto, entonces, siendo dirigentes de empresa, tenemos una responsabilidad y una vocación de liderazgo en la formación de las personas, porque necesitamos más personas que participen en la sociedad, porque la sociedad no le va a resolver los problemas del gobierno, es solo una parte. Ni va a venir el presidente Obama a solucionar los problemas de México, ni las grandes empresas solas pueden. Tenemos que fortalecer las instituciones, por tanto necesitamos colaboradores de las empresas que sean más participativos en la cuadra de sus casas, o en la organización de su colonia, o en el club deportivo donde van sus hijos, o en la escuela de sus hijos. Pero tenemos que fortalecer la participación de los empresarios y sus colaboradores en esta sociedad que estamos construyendo. Y esta es la que nos tocó, con estos retos que hoy en día en México tenemos, con los retos de la seguridad, en donde tenemos que participar fuertemente y no dejar que unos cuantos, que sean los iluminados o los poderosos, nos resuelvan nuestros problemas porque solos nos pueden. Los poderosos somos los que estamos en la sociedad y tenemos que tomar ese rol. Eso es lo que pretendemos en Coparmex. Construir instituciones sólidas, firmes, comunidades participativas que resuelvan los problemas. Y entonces necesitamos participar, colaborar. A los consejeros del Centro Patronal les pido su intensa participación, compromiso por construir un mejor Nuevo León. Total apoyo para Alberto y su gestión. Y por supuesto, desde la Confederación, todo nuestro apoyo. Porque como en una familia, todos en lo de todos y cada quien en lo que nos corresponde, así es como podremos afrontar los retos que hoy tenemos en México, que aunque parezcan retos y barreras infranqueables, son los que nos tocaron vivir. Y cuando nos toque, nos corresponda entregar la estafeta, que entreguemos una estafeta que lleve en prenda nuestro máximo esfuerzo, nuestra concentración en nuestro tiempo y circunstancia, en el México que hoy nos corresponde, porque si la dejamos pasar, no se volverá a presentar para las dos siguientes generaciones. Esto nos corresponde y lo tenemos que hacer, todos en lo de todos y cada quien en lo que nos toca, como en una familia, porque Nuevo León y porque México es nuestro compromiso. Muchas gracias.